Ya llevo más de un mes utilizando este teclado de aquí. Y veréis, hoy ya os puedo contar todas sus conclusiones, realmente las funciones que tiene, porque tiene muchas funciones escondidas, como esta de las luces y otras que nos ayudan con el tema de la productividad, ya que hace que sea mucho más rápido el utilizarlo. Y vamos a hacer un cambio de switches, ya que la misma marca EpoMaker me ha enviado estos switches, así que mirad cómo suenan. Vamos a hacer el cambio y vamos a ver cómo suenan estos switches nuevos que voy a ponerle a mi teclado. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y como siempre empezamos vídeo. Como ya sabéis, anteriormente ya os había comentado en más de una ocasión y en mis directos, que siempre estamos mirando teclados, que llevaba mucho tiempo detrás de un teclado del 65%. Un teclado del 65%, como veis, es un teclado realmente bastante pequeño, pero a la vez es grande, con lo cual tiene para mí personalmente todas las funciones que necesito a la hora de, por ejemplo, editar vídeo y todo, como podría ser las flechitas de arriba y de abajo, el pasar y avanzar página, y esto que ahora os contaré porque esta ruedecita me tiene enamorada. Pues bien, después de mucho buscar, como ya sabéis, al final me acabé comprando este EpoMaker y la verdad no puedo estar más contenta. Tiene unas teclas que realmente se notan que tiene una calidad, que no se van a desgastar en 2 días, por ejemplo. Aparte, los colores me gustan mucho, aunque ya sabéis que mi intención es cambiarle algunas teclas y ponerlas de otro color, pues un poquito más amarillo todo el teclado. Ya sabéis mi obsesión con el amarillo. Dicho esto, tiene muchas funciones que están escondidas, que son atajos que, como os comentaba antes, van muy bien. Aparte de, obviamente, el estilo de luz, que lo puedes ir cambiando, así como, por ejemplo, podemos ir cambiando los colores. Esto para los que más le gustan, pues depende qué color, pues tenemos de todos los colores del mundo que queramos. Realmente son preciosos, y si le cambiáramos las teclas y obviamente les pusiéramos unas teclas más transparentes, se vería totalmente más aún todo el color, ¿no? Pero a mí, la verdad que así me gusta bastante. Otra de las cosas para mí que era muy importante es que el teclado llevara batería, porque ya sabéis que yo soy bastante respetuosa con el medio ambiente, o lo intento al máximo posible, y el uso de pilas es algo que para mí ya está muy desfasado, que es como casi de otra época, ya que contaminan muchísimos litros de agua en el mar. Así que el hecho de que tenga aquí una batería a mí me parece genial, y no solo la batería, sino que aquí tenemos un pequeño botón que podemos conectar y desconectar si nosotros queremos que deje de utilizar energía cuando no lo estamos utilizando, cosa que me parece genial. Y aparte de ello, obviamente lo podemos utilizar por cable. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es que te viene con este pequeño USB, que como veis es sumamente pequeño, y yo le compré este adaptador de USB-C, con el cual directamente lo que hago es que lo conecto así y lo pongo en el MacBook. De esta forma no me ocupa casi nada, lo tengo ahí puesto y es genial. Y por supuesto, obviamente se puede utilizar por cable, por USB-C, cosa que es algo muy importante, que tenga USB-C y no USB-A. En cuanto a la ergonomía del teclado, la verdad que me gusta mucho, aunque el perfil pueda parecer que es muy alto. Obviamente esto se puede mejorar en el caso de que se necesite un reposamuñecas para elevar un poquito más, ¿no?, lo que es la muñeca, y de esta forma tener algo más cómodo. Yo de momento no utilizo reposamuñecas, pero sí que es cierto que me quiero mirar alguno y probarlo. Otra de las cosas que lo hace muy cómodo son estas pequeñas lengüetas de aquí, que tenemos 3 posiciones. Tendríamos la posición totalmente plana, en el cual se queda así y básicamente escribes aquí tranquilamente. Luego tendríamos la posición de la lengüeta pequeñita, ¿de acuerdo? Que aquí tenemos 2 lengüetas pequeñitas, y tendríamos esta posición que es un poco más hacia arriba, y luego la última y tercera posición, que si elevamos esta y esta lengüeta, pues aquí tenemos la posición un poco más elevada. En mi caso esta es la que más me gusta, la verdad, y quiero que veáis cómo suena porque es increíble.
Dicho esto, la verdad que es un teclado muy cómodo. Las teclas, como os digo, son muy agradables, son muy cómodas y, como os decía, aunque sea pequeño, tenemos muchísimos atajos que, por supuesto, aquí en las instrucciones están en español, cosa que es algo importante, y podemos tener muchos atajos, como por ejemplo, incluso podemos subirle hasta el brillo del teclado, se lo podemos bajar, o por ejemplo podemos desde aquí ajustar el brillo de la pantalla y bajarlo y hacer otras funciones. Dicho esto, una de las cosas que ha sido para mí un descubrimiento increíble ha sido esta ruedecita de aquí. Esta rueda de aquí, que realmente en su día me lo pensé bastante si realmente la iba a utilizar, es de los mejores descubrimientos que he hecho, la verdad. ¿Sabes lo típico que estás aquí? Por lo menos a mí, estoy aquí trabajando, me llaman por teléfono y directamente, si estoy escuchando música o estoy editando un vídeo, lo primero que hago es ¡pam! Le doy así y ya está, se va el sonido. En el caso de que quieras subir o bajar el sonido, más de lo mismo. Por ejemplo, lo típico que estás en casa y ahí me ha parecido escuchar el timbre o cualquier cosa, simplemente haces así y bajas y subes el sonido. Es muy agradable al tacto, la verdad. Y la verdad que estoy muy contenta y sorprendida de la función que tiene esta rueda, que parece algo muy simple, pero quitar, subir o bajar volumen o poderle dar otra vez volumen parece algo muy tonto, pero a la vez te facilita muchísimo, porque de esta forma no tengo que, por ejemplo, alargar la mano y darle al ordenador, al Mac, y desde aquí lo tengo rápido, pam, pam, ya está, súper fácil. Y bien, dicho esto, ahora vamos a hacer los cambios de switches. Actualmente llevo estos switches de aquí, que podéis ver que son unos switches muy suaves, y la verdad parece que estés tocando un piano. La sensación de poder hacer esto es como muy de piano, y no solo eso, parece que estés como tocando nubes pequeñitas. La verdad que son los Flamingo, que son estos de aquí, que son los que elegí con este teclado, ya que tú puedes elegir los que quieras, y la verdad son suaves, no son nada ruidosos, tienen una reacción, tienen un tacto realmente espectacular. Pero los que me conocéis ya lo sabéis, y a mí me gusta que hagan un poquito más de ruido. Así que ahora sí que vamos a hacer el cambio de todos estos switches. Voy a apagar las luces y vamos a cambiar todo esto. En este caso lo que vamos a necesitar es esto de aquí, que esto ya te viene con el teclado, que es, esto sirve para quitar, esto de aquí sirve para quitar teclas, así de fácil. ¿Veis? Y esto de aquí para quitar el switch, que también es así de fácil. Y aquí tenemos el switch. Es como, ¿os acordáis del juego Operación que tenías que ir quitando? Pues básicamente es eso. Así que ahora lo que voy a hacer es quitar todo esto. Mirad, ya lo he quitado todo, ¿de acuerdo? Esto, como veis, es el mayúscula, que cuando tengo puesto aquí el botón de mayúscula se ve alrededor. Entonces, cuando está activado, ¿veis? Realmente, ¿veis la diferencia? Tengo todos los switches ahora puestos, ahora simplemente hay que quitar los switches y vamos a poner los Wisteria switches, que por cierto en la página web, que os dejaré el enlace debajo en la descripción, tanto del teclado como de los switches los tenéis en su página web. Y como veis, mirad qué switches. Mirad qué bonitos son. Así que voy a quitar todos estos y vamos a poner los Wisteria. Bueno, como veis, aquí, mirad todas las lucecitas. Ya está todos los switches Wisteria puestos. Ahora hay que ponerle otra vez las teclas y vamos a probar qué tal se escuchan, se sienten y a ver qué sensación me aportan. Bueno, pues ya está montado.
ya lo tenemos todo. Y ahora lo que voy a hacer es, por cierto, me han sobrado algunos switches. Os recuerdo que esto lo tendréis en el enlace de abajo y que justo ahora están de oferta en la propia página web de ellos. Así que vamos a probar y vamos a ver cómo suenan y cómo se notan. ¿Qué os parece? Suenan bien, ¿no? Mirad. ¿Cómo lo veis? Ahora os pondré la diferencia de cómo sonaban antes. Pues bien, ¿qué os parecen? ¿Vosotros qué sois más? ¿Del sonido de Flamingo o el sonido de los Whisperia? Espero vuestras respuestas en los comentarios y, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!